Yo creo que es hora de empezar y de seguir preguntándonos cómo vamos a construir una América Latina con libros y con lectores. Esa pregunta llega en un momento difícil para todos, pero las preguntas difíciles son necesarias en momentos difíciles, ¿verdad? Empezamos en Chile con metales pesados, después nos fuimos a México a hablar con grano de sal, después nos fuimos para Argentina, empezamos hablando con Eterna Cadencia y hoy el turno es para Caja Negra. Y lo más importante, quiero que conozcan a Ezequiel Fanego. Ezequiel es uno de los editores de Caja Negra. Ezequiel, bienvenido a estos encuentros, al segundo ciclo de encuentros con editores, esta vez para hablar de América Latina, con libros y con lectores. Gracias por estar aquí, Ezequiel. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Ante todo, muchas gracias a Siglo del Hombre por organizar esta actividad que consideramos desde Caja Negra súper valiosa. Y a todos ustedes por estar acá, por encontrar un momento en esta vida atareada que llevamos y, como decía recién María Elvira, cada vez más con menos espacio para nuestra vida privada y atravesada por la tecnología. Así que les agradecemos mucho que estén acá, que tengan interés y que estén hoy en este Zoom para escuchar un poquito sobre nuestro catálogo, que para nosotros es muy fundamental la tarea de los libreros y que conozcan un poco no solo los libros, sino la intención de la editorial, cómo pensamos el catálogo. Así que, nada, me pone muy contento estar hoy acá. Me disculpo para los que ya han oído esto muchas veces, pero también quiero que las personas nuevas lo sepan, y Ezequiel también. En este encuentro, Ezequiel, estamos muchas personas que por algún motivo estamos relacionados con el mundo del libro y de alguna manera siento que están muy bien representados varios sectores. Hay un grupo muy importante de libreros, también hay un grupo muy chévere de editores colombianos, todos independientes. También hay gestores culturales, personas de cámaras del libro, de bibliotecas, de instituciones educativas y lectores que llegan a estos encuentros porque quieren saber qué pasa detrás de un libro. Entonces, esto para que sepamos que a veces voy a parar y decir, oye, no, expliquemos esto porque el lector puede que se pierda o que no partamos de que todos tenemos como el mismo conocimiento especializado sobre la producción del libro. Es mejor partir de ceros y hablar como si le estuviéramos explicando a cualquier persona que nada tiene que ver con la industria del libro. Entonces, pues Ezequiel, me encantaría que nos hablaras de esa propuesta que ustedes me plantearon para acercarse hoy a hablar de los libros y los lectores en América Latina, porque lo plantearon como herramientas para el presente y para el futuro, y qué tiene que ver con la construcción de Caja Negra en los últimos 15 años. Y yo creo que el título refleja un poco algo de una reciente conciencia que tomamos nosotros, digo recién de los últimos, por ahí, 5 años o algo así, de el rol que el catálogo de Caja Negra estaba ocupando o que nos interesaba que ocupe, ¿no? Estas herramientas para pensar el presente y reimaginar el futuro tiene que ver con que nos dimos cuenta, en realidad quizás parte de un uso que nosotros hacemos personal de los libros, siempre cuando nos han preguntado muchas situaciones por el origen de la editorial y de nuestra tarea como editor, nosotros siempre decimos que empezamos como lectores, digamos, que un poco nuestra concepción de lo que implica editar tiene su origen en porque además no teníamos experiencia editorial, digamos, nuestra experiencia editorial fue con Caja Negra, así que, digamos, de donde nos alimentamos para tomar ya las primeras decisiones fue de nuestra experiencia como lectores. Y por ahí, supongo que es algo generalizado, pero bueno, algo que nosotros teníamos muy en claro es que nosotros los libros los usábamos, digamos, y de un modo muy vital, digamos, para nosotros los libros eran una cuestión casi de vida o muerte, eran herramientas a las que nosotros recurríamos como lectores para entendernos a nosotros mismos, para resolver los problemas de nuestra vida cotidiana, y un poco eso lo volcamos, un poco sin querer, intuitivamente, al catálogo, y fue algo que como que creo que se fue fortaleciendo con cada título y con cada colección. Nosotros tenemos 3 colecciones que, bueno, después vamos a hablar de ellas. Y la última, que creo que es la colección que hoy por hoy es la que se suele relacionar más con Caja Negra y que fue, digamos, a la que nosotros arribamos ya con un grado de madurez editorial mayor,
que es una colección que se llama Futuros Próximos, cual justamente combina un poco estas dos ideas, ¿no? La idea de futuro próximo, esa imagen, para nosotros tenía que ver con que sentíamos que algo del mundo estaba cambiando aceleradamente, que el mundo cada vez se nos volvía un lugar más extraño, que había un montón de cosas que eran necesario pensar, y que sentíamos como que no había ninguna colección que esté dirigida específicamente, sí, un montón de títulos y autores, pero como una colección cuyo objetivo sea tratar de entender estos cambios. Y bueno, por eso llamamos futuros próximos, ¿no? Porque tenías un poco esta idea de que era como un futuro inminente, como esta, lo más claro se ve en la cuestión tecnológica, ¿no? Y como la tecnología en los últimos años fue modificando nuestra vida de un modo que todo el tiempo se nos presentan escenarios tan extraños como este, que naturalizamos rápidamente, ¿no? Estar hablando por Zoom entre 50 personas y por ahí hace 6 meses no lo hubiéramos pensado. Entonces, bueno, ese fue como el objetivo de esa colección, si bien creo que era como una especie de programa editorial que nosotros ya teníamos inconscientemente y en esta colección lo fortalecimos. Y la cuestión del futuro, o sea, también juega un rol, creo en los últimos años nos hemos dedicado en muchos libros que publicamos y en actividades que estamos haciendo. Nosotros también, además de publicar libros, es como que nos fuimos convirtiendo en una especie de órgano de programación cultural, digamos, como que para nosotros cada libro implica siempre una serie de actividades, si nos siguen en las redes o en nuestra página web van a ver que todo el tiempo estamos coordinando talleres de lectura, muestras en museos, charlas con los autores, como que le damos mucha importancia a esa dimensión, y la cuestión de la temporalidad y particularmente el futuro viene siendo algo como que sobre lo que venimos pensando mucho, ya desde algunos autores, como Mark Fisher, por ejemplo, que publicamos, que hablaba de algo que él llama la lenta cancelación del futuro, que vendría a ser así como el final de las utopías y como esta sensación de estar como un poco, si bien inserto en cierta aceleración, como mencionaba antes, de cambios tecnológicos y tal, pero la sensación de que los cambios por ahí políticos o sociales nunca llegan y estamos como un poco empantanados en un presente que intensifica ciertas tendencias, pero que nunca cambia. Entonces, bueno, la idea de como un llamado a revitalizar la imaginación del futuro y a pensar nuevos posibles, es algo que viene apareciendo en muchos libros de la editorial, de futurabilidad, de Bifo Berardi, aceleracionismo, e incluso últimamente estamos abordando, por ejemplo, bastante la cuestión del apocalipsis, o llamado más técnicamente el antropoceno, digamos, la crisis climática, pero bueno, sobre todo como un escenario apocalíptico de la mente, que lo vemos en un montón de objetos culturales, no sé, películas y tal. Entonces, como que bueno, las reflexiones sobre los escenarios del futuro se volvió también un elemento muy clave de la editorial. Y bueno, me pareció que en ese juego entre pensar el presente y imaginar el futuro se podía sintetizar bastante nuestra labor o como nosotros la pensamos. Bueno, antes de hablar del catálogo puntualmente y algunos títulos que nos ayudan a aterrizar esto que estamos conversando con Ezequiel, quiero traer una reflexión que hicimos en otro encuentro con Atalanta. No sé si todos estuvieron, pero en esa conversación hablábamos mucho que esa construcción de catálogo estaba en un pie en el presente, o sea, unas reflexiones del pasado hacia el presente. Hoy es un poco distinto, son unas reflexiones desde el presente hacia el futuro. Entonces yo creo que es muy interesante ver cómo dos editoriales pueden incluso en esa propuesta temporal conectarse de alguna manera y uno como lector puede encontrar textos que igual se comuniquen de esa manera y hacer un círculo temático. Entonces ustedes me pueden decir, no, porque ya nos dijo Ezequiel que solo está hablando de tecnología, pero es que recordemos que la tecnología no solo está asociada con los aparatos electrónicos. La tecnología ha sido algo que nos ha acompañado desde siempre porque es apropiarse de una herramienta para construir algo o para llegar a algún fin determinado. Y quiero entonces invitarlos a pensar en esas construcciones culturales del futuro, porque si vamos a viajar al futuro,
pensemos qué construcción cultural tenemos del futuro. Yo creo que muchas. O sea, empecemos por Hollywood con Volver al Futuro. Y de ahí, pues, El Quinto Elemento. Bueno, pueden hacer la lista de películas y me interesa que empiecen a pensar en esas construcciones culturales porque todo eso que se creía o que se pensaba como una ficción va a salir en los libros que vamos a hablar a continuación. Va a salir más o menos o definitivamente no. Yo creo que la gran deuda de la construcción cultural que tenemos solo es el carro volador popularizado de los supersónicos, pero de resto les aseguro que ya está todo. Empiecen a pensar, si quieren compartir, pues a mí me parece divertido que hagamos como una lista, si quieren, de esas películas que nos han marcado la manera como pensamos el futuro y que de alguna manera, aunque nos acercaban a un futuro que iba a ser relativamente cercano, nos damos cuenta que también nos aleja, porque nos hace creer que eso es una ficción y realmente no. Realmente sí nos estamos llamando sí nos están vigilando, sí tienen nuestros datos, bueno, en fin, no vamos a caer como en ese apocalipsis total, pero no es tan ficcionado. Entonces, es muy interesante también ver cómo estas ficciones que les digo, hay veces que ponían como un futuro cercano, 2002, y salen como las personas vestidas llenas de cosas metálicas y demás, y esa parte estética pues no necesariamente se cumple, realmente somos bastante aburridos en moda si se ponen a pensar, no hemos cambiado mucho, pero todo lo demás sí pasa. Bueno, hoy están súper tímidos en el chat, qué horror, y yo les he dado un montón de películas, después me acuerdo de más y las voy a escribir. Voy a compartir mi pantalla y quiero que empecemos a hacer ese recorrido hacia el futuro con el primer libro de Caja Negra. Entonces, espera, sí, el primero. Voy a compartir un segundo. Toda tu... No, bueno, ya van llegando comentarios mientras los leo. Entonces, acá ya van a ver. ¿Comienzo? Dale, sí, ya todos están viendo. Bueno. La Revolución Electrónica no es nuestro primer libro, pero es uno de los libros emblema de nuestra primera colección, que es Numancia. Numancia, diría, tomándome de lo que dijo recién María Elvira, es nuestra colección más Atalanta, en un punto, porque, digamos, fue la primera colección de la editorial, y en esa colección hicimos bastante esta operación que ya mencionaba, que era más como una operación de rescate, digamos, y de traer al presente, buscar la actualidad de ciertos pasajes de la historia cultural que habían quedado por ahí que eran anómalos o que habían quedado silenciados, y como buscar autores o libros menores, supuestamente menores de esos autores. Y había una cuestión de conciencia del presente, porque, bueno, y pensábamos mucho en eso en ese momento, que era como, ¿por qué este libro es importante hoy? Entonces, había algo de eso, que ese ejercicio que decía recién María Elvira, que si no entendí mal es lo que decía el editor de Atalanta, de, bueno, empezar la pertinencia de un libro en el presente. Y yo creo que en realidad cualquier editorial está, por más que sea una editorial de documentos históricos, siempre tiene un pie en el presente porque está editando para los lectores de ahora. Entonces, nosotros un poco como que jugábamos con eso en esa primera colección. Y yo creo que la Revolución Electrónica, junto con otra serie de libros, como por ejemplo, Para una autopsia de la vida cotidiana, de Ballard, fueron libros, esto es algo que a veces voy viendo en retrospectiva, pero como libros de una colección que ya preanunciaban la siguiente colección. Nuestras colecciones vino una después de la otra, ¿no? Como que no empezamos con 3 colecciones, empezamos con una y después se nos ocurrió la idea de la segunda y después se nos ocurrió la idea de la tercera. Entonces, en esa sucesión a veces siento esto, ¿no? Como que hay momentos en donde una colección preanuncia a la que sigue. Se viene una cuarta ahora y ya hay momentos en la tercera que anuncian la cuarta, para mí también. Y bueno, la Revolución Electrónica, digamos que de los libros de Numancia,
diría que fue de los que primero anunciaban lo que vendrían a ser las próximas 2 colecciones, porque es un libro que tenía es un pequeño libro de Burroughs, casi manifiesto, poco conocido, pero al mismo tiempo muy fundamental en la contracultura y en ciertos ámbitos así de experimentación, porque es el libro donde plantea su teoría de que el lenguaje es un virus. Y no solo es un virus, sino que es un virus del espacio exterior, que como que llegó a la Tierra. Esto además no lo dice metafóricamente, digamos, es una tesis no sé si fundamentada, pero sostenida, digamos, con seriedad en ese libro. Me gusta creer en ella. Y bueno, a partir que el hombre fue una mutación a partir de ese virus alienígena. Y que el lenguaje particularmente fue una mutación de ese virus alienígena. Es un texto que, como se imaginarán, está siendo muy citado en estos últimos meses, bien y mal citado, rápidamente citado, a veces con más inteligencia. En breve en el blog de Caja Negra vamos a publicar un texto sobre esto, pero bueno, nada, sobre esta idea, ¿no? El virus, pensar el virus incluso como figura, ¿no? Y la relación del virus con la mutación y con el desarrollo, el desarrollo evolutivo. Y bueno, y el libro tiene esta primera parte donde tiene esa teoría, y después una segunda parte donde él trabaja sobre la idea de otra de las nociones fundamentales de William Burroughs, que después fue tomada por Gilles Deleuze, por ejemplo, que es la idea del control, de cómo funciona el poder a partir de una noción de control, que está atravesada, entre otras cosas, por el lenguaje. Y William Burroughs, en esa segunda parte del libro, es como que cuenta una serie de experimentos que él hizo con el lenguaje para romper el control. Esa serie de experimentos, bueno, los más conocidos son los cut-ups literarios, que como sabrán, digamos, varias novelas están construidas de esa manera, que es esta idea de agarrar un texto y recortarlo y permutar sus partes, y a partir de eso encontrar como el sentido oculto de esos textos. Que bueno, El Almuerzo Desnudo fue construido de esa manera, pero después tiene trabajos hechos sobre la prensa, sobre los medios, y en esa segunda parte del libro también describe un tipo de cut-up que por ahí no es tan conocido de su obra, que es cut-ups audiovisuales. Él hacía lo mismo con películas, con la radio, y cuenta cómo intervenir en la realidad a partir de esos experimentos audiovisuales. No sé, el más gracioso es que él odiaba un bar cerca de su casa porque odiaba como los bares que se estaban instalando con ya las modas del cappuccino, que bueno, no sé qué sería un Starbucks hoy por hoy, y él le hace como una especie de sabotaje auditivo con este tipo de piezas performativas. Bueno, decía que este libro de algún modo anticipa las otras colecciones porque la segunda colección es sobre música, sobre cine. No va a pasar. Podemos pasarnos ya, dale. Y bueno, esta reflexión ya de una dimensión audiovisual y de una experimentación audiovisual de algún modo anticipa lo que fue después nuestra segunda colección, que se llama Sinestesia, un poco, bueno, recurriendo a este concepto, ¿no? Que habla del diálogo, del entrecruzamiento entre los sentidos, ¿no? Entre el color y las palabras y el sonido. Y el objetivo de esta colección, Sinestesia, fue un poco, en realidad, bueno, todo como les decía, parte de nosotros como lectores y en realidad como consumidores, curiosos, culturales, digamos, y también por nuestras obsesiones y nuestros caprichos. Y en algún punto, o sea, nosotros, bueno, hablo en plural porque la editorial la empecé con un amigo, con Diego Esteras, y dentro de nuestras pasiones y que se encuentran en el origen de nuestra amistad, no solo estaba la literatura y la lectura, la filosofía, sino que también estaba la música y el cine. Y esto siempre fue como no sé, un comentario interesante para hacer a libreros, que nosotros siempre concebimos a nuestros lectores no como exclusivamente como lectores, digamos. En algún punto uno se refleja en los lectores que cree que tiene, digamos, y como nosotros siempre tenemos esta necesidad omnívora, tanto por la literatura como por el cine y por la música, sin hacer distinción. O sea, yo tengo en mi casa la misma cantidad de discos que de libros, de películas hoy no, porque ya circulan más inmaterialmente, pero soy, por ejemplo, muy melómano y tengo muchos vinilos, y no sé, busco las cosas con la misma pasión y con la misma curiosidad y hago las mismas conexiones.
Y un poco algo de eso queríamos reflejar en nuestro catálogo. Ezequiel, quiero hacer un comentario rápido, que ese era uno de los temas más importantes del encuentro de hoy, y era que empezáramos a ver, o sentía que este catálogo nos invitaba a pensar la creación cultural desde muchas miradas y ver al lector como un consumidor de cultura y no solo como una persona que decide destinar sus recursos a un solo producto. Es decir, que no necesariamente porque una persona decida estar en Netflix no va a leer nuestros libros. La búsqueda, y yo creo que lo que tenemos que empezar a ver es, bueno, una persona que le gusta Black Mirror, que vi que alguien lo puso ahí, que me parece una muy buena referencia, ¿qué otros libros le podría interesar? A ver si está pensando en esta esclavitud de nosotros en los likes y todo, pues de pronto hay un libro de Caja Negra que le puede gustar, o de pronto uno de Godot que también habla sobre tecnología. Bueno, que empecemos a buscar esas relaciones entre otras formas de creación y los mismos libros que nosotros tenemos en nuestro catálogo, porque como tú decías, finalmente haces los mismos tipos de conexiones en eso, ¿no? En el cine, en la música, pero también pensemos en series de televisión, en obras de teatro, bueno, la expresión cultural que ustedes quieran, ¿no? Es infinito, por decirlo de alguna manera. Sí, Ay, aprovecho para preguntarte una cosa, Ezequiel. Acá mucha gente ha dado sus recomendaciones de películas y otras cosas. A ver, cuéntanos si ustedes tienen algunas que dicen, uy, no, este libro pega muy bien con esta película o lo que sea, o no lo has pensado. ¿con alguna de las que mencionan ahí o si No, algún... una tuya para que la sumemos ahí a las listas. Hay una película que esto venimos hablando bastante en la editorial. Hay una película que está, creo que mencionaban 6 libros de Caja Negra, no sé por qué, que es una que se llama Children of Men, Los Niños del Hombre, no sé cómo se Sí. tradujo. Esa está en un libro de Vito Steyer, de Bifo, Mark Fisher, Hay un mundo por venir, aparece en muchos libros de Caja Negra, que es bastante increíble, está buenísima la peli, así que está justificado, pero Ya eh, la voy a poner. Esperen un segundo, un dale. futuro por venir. María, vos interrumpime todo lo que Dale. quieras, yo me largo a hablar, pero está bueno tener un ida y vuelta y que también me haga llegar los comentarios por el chat, Eh, así que interrumpime sin problemas. Oh, buenísimo. Ya ahorita les pongo ahí las películas también para que las tengan todas, pero prometo que voy a hacer la lista de películas, libros, de todo lo que salga acá, que me parece muy bueno y además es un material buenísimo para sus propias librerías. Algunos yo sé que venden DVDs todavía o que hacen recomendaciones o incluso sé que algunos tienen clubes de lectura, entonces podemos hacer así un clubes de lectura, no, sino sí, como reuniones para, ¿cómo se llama eso? Clubes de cine, ya, clubes de cine, y creo que funciona muy bien. Hemos acá hecho en Colombia algunos experimentos entre películas y libros y siempre funcionan. Entonces yo creo que ahí también hay como, les podemos dejar ese material para que hagan sus propias selecciones o actividades culturales. Bueno, no, yo creo que podemos seguir hablando de la colección de Sinestesia, porque hemos hablado de cine, pero este autor eh, es uno de los autores transversales de Caja Negra, Reynolds. Entonces, me gustaría que habláramos de después del rock, pero que también habláramos de su obra y de cómo llegó él al catálogo de Caja Negra. Dale. Antes igual quiero hacer un comentario sobre tu comentario, porque me hiciste acordar algo también que me parece muy importante contárselos, que es que en esto que decías de esta supuesta competencia que hay entre distintos consumos culturales y tal, un objetivo me acabo de acordar, no me acordaba que lo teníamos, pero un objetivo que también nos comentábamos internamente, que tenemos con Caja Negra, muy ambicioso, por demás, era como que sentíamos también que generacionalmente había mucha gente que podría llegar a tener interés por muchos libros y que no los tenía porque no tenían el hábito de lectura. No sé, yo por moverme mucho por el ámbito de la música o de las artes visuales, veía mucha gente que decía, che, si te interesa, como decías recién, si te interesa esta película, te tiene que interesar este libro, es como lo mismo. Pero veíamos que no pasaba tanto eso. Entonces, ese fue siempre un objetivo de la editorial, que hemos buscado con distintas estrategias, desde la cuestión del diseño y tratar de que los libros sean tan sexys como un disco o como una peli,
a partir de actividades, y por ahí a curar todo el tiempo actividades, esto que les contaba antes, y siempre hicimos cruces con músicos, con artistas, con ciclos de cine, entonces como que bueno, eso fue como me hiciste acordar que fue también un objetivo que nos propusimos desde un momento, y humildemente creo que algún aporte hacemos en ese También me acordé de otra cosa y creo que es un fenómeno que pasa en todas partes y en todos los nichos. Y aprovecho y les cuento, algunos de ustedes saben, yo estudié comunicación, pero no con énfasis editorial, sino audiovisual. Y después hice un posgrado en creación multimedia. Y me pasaba exactamente lo mismo que a ti, Ezequiel, en estos encuentros de instalaciones o en, no sé, una proyección de cortos o en un encuentro con un director, pues yo sabía que había libros que estaban relacionados con eso y la gente no los conocía. Y yo, bueno, ok, pero en ese momento como que uno no le da como tanta importancia. Ya cuando me pasé al sector editorial, empecé a decir, pero qué horror, ¿no? Como que nos falta es hacer esa conexión y todas estas personas que además son lectores, porque además tienen, pues, han leído muchas cosas teóricas que les han dado otras personas, pero no saben cómo llegar a esos libros. O sea, no tenemos esa construcción de rutas, no solo por la falta de hábito, sino que podrían decir, es que uno dice, bueno, ¿cuáles librerías conoces tú? No, pues la Panamericana y la Librería Nacional, que son dos librerías muy importantes en Colombia, pero pues en Bogotá hay muchísimas más, ¿no? Y están cerca de las universidades, no sé qué. Entonces sí nos falta hacer como esas conexiones y esas rutas geográficas de lectura, porque yo sé que hay muchos estudiantes por ahí y artistas por ahí que seguro este tipo de libros y de otras editoriales pueden ser un texto que les va a generar una reflexión o les va a ayudar a completar su obra o les va a responder una pregunta que tenían y que están buscando en internet quién ha dicho qué o lo que sea, pero ahí ya está el libro. Bueno, para eso es fundamental el rol tanto de los libreros, o sea, yo me he formado como lector con los libreros. Acá en Buenos Aires, como sabrán, hay una cultura de las librerías muy interesante y mi formación siempre fue, o gran parte vino por ese lado. Y bueno, y como editores nosotros asumimos también esa idea de hoja de ruta de alguna manera. Y para nosotros ganar en los lectores la confianza de que el catálogo que armamos tiene una lógica y genera un camino de lectura, hace que ellos por ahí muchas veces compren libros que no conocen los autores ni nada, solo porque están en caja negra y se confía en lo que nosotros estamos haciendo, y eso es fundamental, sobre todo en esta época donde hay un bombardeo de información de la cual es muy fácil perderse. Entonces como interpretar nuestra tarea como en ese sentido, tanto la de los libreros como la de los editores o periodistas, creo que es como fundamental. Bueno, lo cual me lleva de alguna manera a Reynolds, para empalmar con la línea argumentativa, porque, a ver, Reynolds fue el primer autor de esta colección, de sinestesia, o no sé si fue, por ahí empezamos con uno de cine. Bueno, pues la colección tiene esta línea, ¿no? De cine y de música. La parte de cine, fuimos trabajando con directores de cine, bueno, ahora vamos a hablar. Y en la parte de música, empezamos con el libro Post-Punk de Simon Reynolds, y para nosotros fue un paso muy importante como editores, porque, como les comentaba antes, en la colección anterior, en realidad nos habíamos basado un poco en la estrategia que habíamos tenido como editorial para instalarnos en las librerías y en el mapa editorial. Había sido, bueno, buscar un libro de un autor ya conocido, como Barrows, o Ballard, o Bataille, libros poco conocidos, Bartók, que fueron los primeros libros de la editorial y de la colección, pero libros poco conocidos de sus autores. Entonces, como que de algún modo ya teníamos la atención de los lectores porque los autores eran conocidos y así nos fuimos ganando cierto lugar. Con Reynolds fue la primera vez que nos animamos a hacer un autor que nunca había sido traducido al español, ninguno de sus libros. Pero además no solo el autor, sino que para nosotros el modo en el que él escribía de música, el modo en el que él ejercía la crítica musical, era algo que no existía o existía muy poco en habla hispana. En general, en ese momento, ya no me acuerdo cuando fue que publicamos Después del Rock. Ah, no, perdón, fue Después del Rock, no Post-Punk el primero. Después del Rock, que fue una antología que hicimos con él, que la armamos con él. Para ese momento, no sé, haber sido creo 2007 o 2008, no sé si habrá sido igual en Colombia, pero yo creo que sí. Las bateas, los anaqueles destinados a la música eran mucho menores, y a la crítica cultural eran mucho menores de lo que fueron después. Había muy pocos libros de música y por lo general eran todos libros, la biografía de
Keith Richards, Gran o formato, la foto, costosísimo, más de de mesa. colección, exacto. No había tanto un pensamiento filosófico, sociológico, estético sobre el rock, como lo había sobre otras artes, digamos. Pero el rock como que tenía este lugar como más como de arte menor, que no merecía, digamos, ese tipo de reflexiones, cuando, digamos, por lo menos generacionalmente, bueno, incluso de los 70 para acá, digamos, es un consumo cultural que atraviesa profundamente la identidad, las identidades generacionales, ¿no? Pero como que no había, existían algunos casos aislados, pero no en una línea muy trabajada. Y Simon Reynolds es un autor muy central en la prensa británica, una persona que por ahí usa, no sé, Derrida para pensar el noise, o la psicodelia, la piensa a partir de un texto sobre feminismo y psicodelia, sobre la idea del oceánico, usa mucho también la idea del goce y del bliss en este libro, después del rock, que la toma de Lacan, o sea, como que trabaja con conceptos de la academia o de la alta cultura, piensa la baja cultura a partir de conceptos de la alta cultura, para decirlo en términos adornianos. Y bueno, hicimos este primer libro, Después del Rock, que fue como una compilación que armamos nosotros en diálogo con Reynolds. Fue nuestra primera vez que tuvimos un contacto con un autor vivo, al que nosotros además admirábamos mucho, entonces como que fue como un proceso muy lindo de armar esta antología con él, y el libro le fue muy bien. Y como que ahí sentimos que empezamos a tener una voz más personal como editores. Esa colección continuó, sacamos varios libros más de Simon Reynolds. También una cosa que aprendimos con ese autor y también con el libro de post-punk de Simon Reynolds fue un poco, a veces uno tiene esta idea como de que algo que no sé, nosotros con mi socio, con Diego, decíamos, bueno, esto nos interesa a nosotros y a nuestros amigos, pero ¿por qué le va a interesar a alguien más allá de nosotros? Vamos a editarlo para nuestros 50 amigos, pero un libro de post-punk por ahí no le va a interesar a mucha gente. Y un poco el aprendizaje de estos primeros pasos con Reynolds fue que ese pensamiento finalmente es un poco elitista o snob, digamos, y como que hay que partir un poco de la base que si te sirve a vos, le va a servir a un montón de gente. No eres Como que tan único, sí. no sos tan único. Y es el índice, yo creo que es un índice mucho más efectivo que un focus group, digamos. Si algo te atraviesa a vos, si tenés una angustia, o sea, algo que vos necesitas comprender porque te afecta de cierta manera, bueno, nada, eso se puede estar, por ahí no, pero por ahí es algo muy personal, pero en general es algo que puede estar repetido en muchos otros lectores. Entonces, como a partir de ese libro y de ese autor, nosotros fuimos tomando cada vez un poco más de confianza, decir, y además de darnos cuenta que las cosas cuando más originales eran, más novedosas, incluso teníamos un mejor feedback de los lectores. Y como que empezamos a tener esta sensación de que se estaba incluso esperando, bueno, a ver qué inventan estos chicos de Caja Negra, a ver qué es el nuevo autor que nos muestran. Como que entendimos distinto nuestro lugar como editores a partir de este autor y de esta serie de música. Y creo que también con la de música y con la de cine, de algún modo, si bien ya lo veníamos haciendo con algo de los libros que veníamos publicando y con la estética, como que ahí logramos también cierta sintonía generacional, con esto que le decía, ¿no? Con gente que por ahí no estaba leyendo tanto y de repente empezó a mirar hacia Caja Negra, como un referente cultural, más allá de que bueno, como que a veces Caja Negra, por lo menos acá y en España, como que que es donde tenemos más trabajo hecho, a veces sentimos que es como una especie de referencia cultural más allá del mundo editorial, digamos. Como que la gente piensa en Caja Negra de otra manera, digamos. Y bueno, como que eso empezó a pasar, creo, con esta conexión con Sinestesia y con Triplicas tus lectores. Funciona muy bien porque triplicas el nicho, por llamarlo de alguna manera. Quisiera, antes de hablar del otro libro de esta colección, detenernos un segundo en este autor, en Reynolds, porque quiero hacerte una pregunta que tiene todo que ver con lo que hemos hablado del futuro, del presente, pero aquí empieza algo hacia el pasado. Y es muy claro porque es analizar un fenómeno cultural, en este caso musical, ¿no? El rock, el punk o cualquier movimiento cultural relacionado con algo artístico y analizarlo desde el presente. ¿Cómo ha sido esa relación con escoger esos momentos fundamentales o hitos de creación desde Caja Negra? ¿O es una propuesta más del autor? ¿O tú dices como no, en este momento el punk está volviendo, entonces es hora de hablar del punk de hace
20 años, 30 años? ¿O cómo funciona esa selección temática? No, o sea, bueno, él tiene una obra muy, muy vasta, entonces sí, nosotros fuimos eligiendo, como te decía antes, un poco pensando en la pertinencia que puede tener algún fenómeno del pasado en el presente, tal cual. Y de hecho, bueno, en otros libros de esta colección también lo hicimos, porque tenemos un libro que es como una historia del hip hop, Ujú, que, por ejemplo, el hip hop, si bien tiene ya, desde los 80, tiene mucha presencia en la cultura norteamericana, por ejemplo, en Latinoamérica está teniendo una fuerza hoy, supongo que en Colombia es parecido que acá, cada vez mayor. Entonces el hip hop para acá, sabemos que ese libro se le leyó mucho, le leyeron mucho a los jóvenes. Después hicimos un libro también que es una historia de la música disco, que para nosotros nosotros nos gusta bastante la música electrónica, por ejemplo, y la música disco siempre había sido muy minimizada, digamos, vista como algo pasatista y sin mucha relevancia, por lo menos acá en Argentina, donde siempre hubo una discusión entre el rock y la música disco en los 70, y la música disco era algo fue algo siempre muy criticado, muy soslayado, y nosotros publicamos un libro que piensa la relación entre la música disco en su surgimiento y las cuestiones raciales y de género. Entonces, un poco, muchos de los libros que sacamos de la parte musical, sí tienen esa mirada retrospectiva en general, digamos, de rescatar, pero porque eran además momentos no tan historizados, digamos, me parece, ¿no? Un libro sobre música disco como que no había, y para nosotros era necesario ok. reivindicar eso. Voy a pasarles más libros de la colección y ya, un segundo, libros de... Si hay preguntas, María Elvira, del chat, Sí, avísame. hay una que está buenísima, entonces mientras escribo eso te la voy a hacer. Y Dale. preguntan, ¿cuál es el promedio de lectores de los que recibes retroalimentación acerca de tus libros? ¿Qué tanto los tienes en cuenta para hacer esos cambios en las propuestas que vienen? Y pues sí, si nos puedes contar cómo recibes retroalimentación también, ¿no? A través de estos eventos que haces de cara a cara con el lector o con el que le interesa el tema, o a través de formularios. Bueno, cuéntanos un poquito de esa relación tuya de editor con el lector. Para mí para nosotros es fundamental y de hecho es en realidad no solo estratégicamente sino nada, es uno de los placeres de lo que hacemos, digamos, tener ese feedback. No tenemos un modo muy organizado, un mecanismo muy organizado, pero estamos muy en contacto con los lectores de muchas maneras, digamos. Obviamente las redes sociales, que tenemos una actividad muy fuerte desde siempre, y que cada vez venimos fortaleciendo, con entradas en el blog y con programación que estamos haciendo online últimamente, bueno, desde ahí tenemos, y cada tanto hacemos encuestas, por ejemplo, ahora cumplimos 15 años, que es algo importante que no comenté, cumplimos 15 años ahora este mes, estamos cumpliendo 15 años, y por ejemplo hicimos una encuesta sobre qué libros querrían que reeditemos del catálogo, pues estamos como recomponiendo nuestro catálogo para celebrar los 15 años, entonces ese tipo de cosas también hacemos. Pero yo, para mí, lo más fundamental, o sea, donde suelo tener hacer una idea más clara, siempre son en todas las instancias de interacción más personales. Esto que les contaba, por ejemplo, nosotros armamos todo el tiempo talleres, actividades, ahora estamos haciendo una clínica de escritura, como tenemos una persona en España y una persona en Argentina dedicadas exclusivamente a eso, a la programación cultural. Y en esas instancias, que son de intercambio, muchas veces hasta, bueno, se nos ocurren libros a partir de inquietudes que nos transmiten, nos empezamos a hacer una idea de cómo cierto autor está teniendo una penetración particular en el campo de las artes, como que tenemos una antena muy ejercitada en ese tipo de actividades, que las hacemos además, las hemos hecho, bueno, las hemos hecho en Colombia igual también, en Bogotá hemos hecho durante el año pasado varias actividades. Sí, de hecho, aquí Ana María de Casa Tomada acaba de hablar de eso. Dice, gracias al seminario y otros presentes con Andrés Abril, hemos vendido muchos títulos de Caja Negra. Sin esos eventos, ni la librería ni los lectores habríamos conocido el catálogo. Bueno, Sí. estaba por mencionar esas actividades, sí. Bueno, yo estuve en Bogotá un par de semanas, pero me alcanzó para intentar armar ese entramado y dejar eso
activo, digamos, y es algo bueno, contamos con el apoyo de Silo el Hombre también, y ese tipo de intercambios para nosotros son fundamentales. Y después también tenemos como un universo muy grande de colaboradores que son desde traductores, prologuistas, autores que nos gustan, como un universo muy grande de gente con la que ya hay una red de intercambio. Entonces también ahí tenés un feedback sobre cómo los libros están circulando, te llega una propuesta de un libro, como que terminamos formando parte de una comunidad de pensamiento, digamos, medio abstracta, o informe, pero que de algún modo la información circula y nos llega, digamos, tanto los feedbacks como diálogos entre nuestros libros y otros libros, con otras editoriales. Para las personas que no conocen los encuentros de otros presentes, Andrés Abril junto con un grupo de personas, ellos son filósofos muy jóvenes que han decidido coger los títulos de Caja Negra y aterrizarlos hacia temáticas puntuales de filosofía. Realmente son seminarios muy buenos y han llegado a un público principalmente de nuevas voces de filosofía. O sea, fíjense, aunque las temáticas no necesariamente sean todas principalmente en filosofía, el eje transversal de ellos es la filosofía. Ezequiel, quedan más o menos 20 minutos, entonces, bueno, hablemos del último libro de esta colección, que viene ahorita, que va a llegar a librerías, que es Naturaleza Moderna. Después hablamos de dos autores que ustedes van a amar, y después, muy rápidamente, les dejaremos como unas pistas para acercarse al futuro con unos libros, pero de esos, los últimos no vamos a hablar tanto, para que sepan. Bueno, me voy a forzar para ser más breve entonces. Naturaleza Moderna de Derek Sherman es uno de los últimos libros que sacamos de la serie de Agradecen por el Croma, que es el otro libro de Derek Sherman, que es en esta serie de cine donde nosotros sacamos libros de directores de cine. Hemos sacado de Godard, de Farocchi, de Kluge, de John Waters. Y Derek Sherman es un director inglés, muy de culto, muy culto también, es un tipo que abreva de un montón de artes, que sabe mucho de literatura, murió, pues, sabía mucho de literatura, bueno, una persona a ese tipo de figuras de la cultura inglesa, a veces muy refinadas. Y bueno, Derek Sherman murió de HIV, fue uno de los primeros activistas por el tema del HIV en Inglaterra. Y este libro, Naturaleza Moderna, o sea, Croma y Naturaleza Moderna son dos libros escritos durante el periodo de su enfermedad. Croma que es el otro libro que publicamos de él, es una oda al color, porque él por la medicación que estaba tomando es como que empezó a perder, se le empezó a dificultar la vista y como que veía con una tonalidad azul. De hecho tiene una película que se llama Blue, que es sobre esto, y Croma es una oda al color, son distintas entradas sobre el color. Naturaleza Moderna son los diarios de sus últimos años de vida, en los cuales él se va a vivir a una cabaña en un lugar muy raro, en un desierto, en un espacio muy árido, en Inglaterra, cerca de una central nuclear, como un lugar muy distópico, y él empezaría a cultivar un jardín. Y un poco el libro es sobre esos años, son reflexiones sobre los últimos años de su vida y su enfermedad, pero muy vinculados a esta idea de un jardín a contranatura. Lo moderno del jardín es esta cuestión, ¿no? Como no natural, digamos. Como que él hace en realidad es al mismo tiempo natural porque es un jardín salvaje, pero creciendo en este espacio hostil, ¿no? Y es un poco una metáfora del momento que él estaba viviendo y su cuerpo. El jardín es un jardín increíble, hemos hecho actividades en torno a ese jardín, es un jardín que la gente va a visitarlo, pues es un jardín muy impresionante. Y este libro tuvo un efecto que nosotros no esperábamos, pero mucha gente tomó este libro para pensar cuestiones del presente, para pensar cuestiones esto del antropoceno, hay como toda una línea de gente pensando como una idea de naturaleza queer, una idea de naturaleza no natural, una naturaleza no normativa, y como, no sé, el libro tuvo una vida que no esperábamos en lectores. También como que creo que hay como una especie de tendencia que yo no conocía, pero también de esto de jardines como salvajes, o sea, jardines como no tan intervenidos. Entonces, no sé, es un libro que tuvo como lectores, tanto en el ámbito del cine, que era el que más nosotros contábamos con esos lectores, pero también como, bueno, mucho de teoría queer, y también de esta línea más como de ecologista, o bueno, de repensar la ecología en realidad en otros términos,
Así que es un libro que tuvo una vida muy, muy interesante y también hemos hecho muchas actividades, tanto acá en Argentina como en España. Bueno, ahora sí llegamos a la colección que seguramente ustedes más conocen, que es Futuros Próximos. Entonces, tengo aquí, ay Dios, a Mark Fisher, que es el autor transversal de Caja Negra. Cuéntanos un poquito cómo llegó él a la editorial, cómo nació esta colección. Bueno, lo definiste perfecto, es el autor más transversal de Caja Negra y es un autor que casi que podría estar se lo podría relacionar con las otras dos colecciones. Sí, exacto. De hecho, nosotros a Mark Fisher llegamos por la música, porque él era muy amigo de Simon Reynolds, escribía, tenían los dos blogs en el momento comienzo del 2000 y tenían mucho intercambio entre sus blogs. Nosotros de leer a Simon Reynolds como que conocimos a Mark Fisher. De hecho, el primer texto que leímos de Mark Fisher fue un texto sobre Joy Division que nosotros usamos para un prólogo que escribimos para un libro de Joy Division, o sea que lo conocíamos hace mucho. Y bueno, en realidad está bueno que me preguntes también por el origen de la colección, porque si bien no fue el primer libro de la colección, en la colección publicamos antes a Volverse Público de Boris Groys y Con los Condenados de la Pantalla de Ito Steyer, Realismo Capitalista fue un libro que ya conocíamos y que deseábamos antes de que exista esta colección, Futuros Próximos. Y nos pasó mucho lo que, bueno, ahora nos está pasando con esta cuarta colección que les contaba que vamos a empezar, que como que teníamos un libro que no tenía un lugar en nuestra editorial, y eso nos generaba una frustración, porque entendíamos que Realismo Capitalista no lo podíamos publicar ni en Numancia ni en Sinestesia. Entonces era un libro que teníamos ahí en mente y decíamos, bueno, estaría bueno sacarlo, pero como que no tiene que ver con lo que estamos haciendo. Eso muestra ya un poco el nivel de obsesión que nosotros tenemos a la hora de la coherencia del catálogo. Como no nos da lo mismo sacar un libro solo porque nos gusta o nos interesa, sino como que hay todo un entramado del catálogo al que le prestamos mucha atención. Y como que Realismo Capitalista no tenía lugar en Caja Negra, pero lo teníamos ahí en la cabeza y nos encantaba. El libro y Mark Fisher. Así que bueno, en un momento surgió esta colección, que tardamos varios meses o un año quizás en terminar de concebirla, que fue Futuros Próximos, y que no me voy a extender mucho en describirla porque en realidad es la que se adscribe bastante a la descripción que hice del curso de hoy, digamos, ¿no? Esta idea de las herramientas para pensar el presente e imaginar el futuro. Es una colección de ensayo contemporáneo, donde ya asumimos mucho este rol de la editorial proponiendo autores y proponiendo temáticas. Y bueno, es la colección hoy emblema de la editorial, en general mucha gente que nos conoce por Futuros Próximos y no nos conoce tanto por los otros libros, además porque logramos como en este proceso que les contaba de maduración editorial, ahí logramos también un diseño para nosotros mucho más acabado, mejor pensado que las otras colecciones, entonces como que Futuros Próximos se terminó transformando un poco en la editorial del catálogo. Y Mark Fisher es uno de los autores emblema, por esto que decía un poco María Elvira, porque es un autor que reúne, o sea, que piensa música, piensa cine, o sea, es un gran crítico cultural, pero siempre con un ojo puesto en las problemáticas políticas, los dilemas políticos del presente. Hablemos un poquito de K-Punk, para los que no conocen el K-Pop. Es importante aclarar que, no sé si quieren googlearlo ahí rápido, pues se van a dar cuenta que es todo un género musical del pop en Corea. Lo traigo así porque, claro, los que conocemos, digamos, este tipo de movimientos, al leer el libro ya tenemos como, a ver, o sea, si el otro era K-pop, ¿esto qué va a ser, no? Y de entrada llama muchísimo la atención el nombre y quisiera que habláramos de la obra completa, volumen 1 y volumen 2 de K-Punk, y si hay un juego con el nombre y con el K-pop. Mirá, te tengo que dar el honor de ser la primera persona que me menciona esa relación y de hecho nunca se me había ocurrido. A mí, No, y creo ¿cómo así? Yo no sé si a mí simplemente, pero yo no podía dejar de pensar en eso. es tuya esa asociación. Nunca la había escuchado y me pareció buenísima. No sé si estaba en la cabeza de Mark Fisher porque nunca leí eso. Pero la voy a empezar a usar, me encanta la idea. K-Punk en realidad era el nombre de su blog. Como les contaba antes, Mark Fisher en los 2000 era un bloguero muy activo. Él, bueno, fue una persona que siempre tuvo problemas con la academia, estaba como en una especie de universo medio parauniversitario que se llamaba el Cybernetic Research Unit, que era como un espacio muy de experimentación teórica con otros autores.
y encontró en un momento en el blog, en el formato de blog, un espacio como de discusión y de creación teórica de mucha inspiración. Ahí se cruzaba con Reynolds y ahí nosotros los conocimos. Pero además ahí él como armó como una especie de ecosistema de autores contemporáneos ingleses que siguen hoy muy activos, armó una editorial que se llamaba Zero Books, o sea, como se transformó como una especie de agitador cultural. K-Punk era el nombre de él, de su blog, digamos, y su alias. Y es un poco, en realidad, el juego de palabras, K hace referencia a cibernético, a cybernetic, en griego es con K, y bueno, es un punk cibernético, un cyberpunk, pero como que dicho de otra manera, ¿no? Y en este blog, bueno, cruzaba reflexiones sobre música, filosofía, política y estética, bueno. Y un poco los otros libros de Mark Fisher tienen origen en este blog, de alguna manera. Y él después los transformaba en libros. Y K-Punk son los escritos reunidos de ese blog. No 100%, porque hay otras cosas también, textos que publicó en revistas, bueno, distintas cuestiones, entrevistas y todo, pero está muy centrado en esa actividad de él en el blog. El libro originalmente en Inglaterra se publicó en un solo volumen, de 1000 y pico de páginas, que a nosotros nos parecía totalmente inviable, así que además muy fácilmente se podía separar en volúmenes, entonces decidimos hacer eso, porque los capítulos son como temáticos. El primer volumen tiene una sección sobre libros y una sección sobre películas y televisión, eso Mark Fisher en su rol de crítico cultural. Creo que hay una entrada sobre Children of Men y sobre muchas otras películas de ciencia ficción, sobre Batman. Además, él tenía algo que está bueno, que si bien trabajaba le gustaba mucho el post-punk, la música electrónica, cosas más específicas, siempre tuvo una capacidad y una atracción por analizar fenómenos de cultura pop masiva también. Entonces trabaja, no sé, Lady Gaga, o sea, piensa ese tipo de cosas también. Bueno, el primer volumen es sobre libros, películas y televisión y series. El segundo sobre música y política, que es el que acabamos de publicar, o publicamos este año, es el que acaba de llegar a Colombia, así que lo van a estar recibiendo en breve. Es el más sustancioso de los 3 volúmenes, porque tiene estos dos ejes que son los ejes centrales en su obra, la música y la política. Y la política, para quien haya leído su obra central, que es Realismo Capitalista, acá se nota cómo él fue elaborando ese concepto y cómo analiza día a día fenómenos muy de la política mundial o inglesa. Incluso llega en los últimos textos, porque bueno, Mark Fisher se suicidó hace no muchos años, 3, 4 años, llega en los últimos textos del libro a analizar a Donald Trump y analizar al Brexit, analizar a ISIS como fenómenos más cercanos al presente, y uno se queda mucho con una pregunta repiqueteando en la cabeza, que es la pregunta que tenemos todos los grandes lectores, los fanáticos lectores de Mark Fisher, que es ¿qué pensaría Mark Fisher de esto? Porque uno siempre tiene eso en la cabeza, ¿qué estaría pensando de esto? Porque tenía esa capacidad de mostrarte siempre ópticas muy incisivas sobre fenómenos cotidianos. Buenísimo. Esto también es una invitación, yo creo que a todos los que por algún motivo hemos escrito algo relacionado con cultura, a ampliar nuestras referencias bibliográficas, a ponerle atención a este autor que, aunque no necesariamente esté relacionado con el tema que estamos investigando, pues va a dar luces sobre el análisis de un fenómeno cultural. Lo digo porque, por ejemplo, en comunicación, muchas tesis que se escriben anualmente están relacionadas con eso. Análisis del porno en Colombia, análisis de los corridos prohibidos en Colombia, análisis de la ranchera como un género narrativo amoroso, ¿no? Todos estos ejemplos. Pero a veces uno revisa y seguimos, me autocritico, reflexionando sobre los mismos autores, y esta es otra voz que puede alimentar ese tipo de reflexiones. Me paso a otro gran autor que todos ustedes conocen, que no es necesariamente transversal, pero sí lo hace pensar a uno como, oiga, ¿cómo hizo Caja Negra para conseguirse a Byung-Chul Han? Entonces, si quieres, hablemos un poquito de estos 2 libros, pero principalmente de Ausencia, que está llegando en este momento a las librerías de Colombia. Dale, respondo una pregunta que vi ahí que Dale, sí, por favor. Sobre cómo definimos los libros, creo, y cómo definimos traductores. Las traducciones. Sí, bueno, sí, no, el comité sí somos nosotros, o sea, somos un grupo pequeño y estamos en constante discusión, toda la editorial, o sea, mi socio y yo somos los editores,
y los que estamos desde hace más tiempo, pero bueno, hay como un universo, como les contaba, de colaboradores y gente. En la editorial somos 7 personas ya, y bueno, vivimos conversando sobre todo temas porque nos apasionan, así que todo el tiempo estamos circulando libros y viendo posibilidades, así que se termina armando un poco ahí el catálogo. Y los traductores, una combinación entre traductores con los que ya venimos trabajando y tenemos confianza, traductores que buscamos para un libro puntual, porque decimos, esta persona maneja este tema y nos interesaría que trabaje, que lo traduzca, y a veces traductores que nos acercan libros y que justo nos acercan un libro que nos va perfecto, y bueno, empezamos una relación con los traductores que nos acercan libros tienen un plus, digamos, porque de algún modo funcionan también como radar, así que eso. Yo creo que una de las cosas que podemos sacar de conclusión de de todos los encuentros que hemos tenido, es que los traductores, además de hacer un trabajo increíble, son una súper brújula para los editores. O sea, la cantidad de editores que nos ha dicho que los traductores le recomiendan obra es altísima. Entonces, definitivamente, un buen traductor hay que tenerlo muy cerquita. A mí cuando me pregunta un traductor, che, ¿cómo hago para empezar a trabajar en una editorial? Que yo siempre recomiendo eso porque es lo que a nosotros más nos funcionó. Busca una editorial que te guste, pensate un libro que te parece que le serviría y ofrecéselo, porque es como el modo más efectivo, porque currículums de traductores te llegan todo el tiempo. Y bueno, Byul-Chul Han, ¿cómo llegamos a Byul-Chul Han? Esto tiene que ver también, porque otro modo que estamos llegando últimamente, esto es algo novedoso para nosotros, pero que también estamos llegando a libros, novedosos ya unos años, porque al principio la editorial, por la dinámica que tuvimos en nuestros orígenes, éramos eso, como Diego y yo buscando libros en internet y como imaginando lo que queríamos, digamos. Con el tiempo también fuimos armando como un entramado de relaciones con editoriales afines. No solo en habla hispana, que eso estuvo desde el primer, o sea, Caja Negra fue posible gracias a un montón de editoriales también que nos enseñaban a ser editores porque no teníamos experiencia. Entonces, como que ya siempre tuvimos en nuestros orígenes un entramado de relaciones con editoriales independientes argentinas, además de muchas editoriales que estaban surgiendo contemporáneamente a nosotros en Argentina en ese momento. Pero con el tiempo también, y con cierto trabajo de traducción, y además de algunos viajes que pudimos hacer y tal, fuimos haciéndonos también amigos, o formando un entramado con editoriales similares de otros continentes, de otros países. Que eso es muy lindo, porque tenemos como, no son muchas, pero habrá 6, 7 editoriales con las que, digamos, de alguna manera somos amigas, y cuando vamos a algún lugar, a una feria, por ahí nos juntamos, y intercambiamos información. Entonces por ahí una editorial italiana nos muestra lo que están publicando, y nosotros les mostramos lo que estamos publicando, y por ahí nos inspiramos en algún libro, porque tenemos catálogos similares. Entonces hay como un intercambio ahí muy lindo que se fue armando. Una de esas editoriales es una editorial alemana que estaba publicando Byul-Chul Han, libros que no son los que estaba trabajando en esta línea, que a nosotros es la que más nos gusta de Byul-Chul Han, que es como la línea más orientalista, o sea, el pensamiento este comparativo entre Oriente y Occidente. Entonces, bueno, a partir de esta relación que nosotros tenemos con esta editorial, que es una editorial así, muy afín, es que decidimos publicar, que tuvimos acceso a esos libros, esos 2 libros que, Yansai y Ausencia, los 2 son libros que piensan en este cruce entre Oriente y Occidente. Yansai, que es un término chino para la idea de la copia. En China no tienen, como sabrán, porque pasa también en el mundo del consumo, digamos, no tienen tanto prurito con la original y la copia, y él lo rastrea en una cuestión milenaria de su cultura y filosófica. Y Ausencia, que es un libro que le fue muy bien, es un libro que tuvo muchísimos lectores, en España vendimos mucho, y que ahora esto es el primer libro con el que hicimos la experiencia de imprimirlo con Siglo del Hombre en Colombia, así que van a tener una buena cantidad de ejemplares que espero puedan aprovechar. Es un libro muy atractivo, la edición a mí me encanta, además uno de los diseños que más me gusta de la editorial. Y el libro, Ausencia, básicamente hace una contraposición filosófica entre Oriente y Occidente, pero que él después, con la gracia que suele tener, la proyecta sobre la cultura, sobre la alimentación, sobre un montón de cuestiones. Y la diferencia fundamental filosófica es que Occidente piensa la ontología a partir de la presencia y Oriente a partir de la ausencia. O sea, la ausencia es una entidad fundamental, digamos, la ausencia no es falta de presencia, digamos. O sea, que algo no haya para Oriente es una posibilidad de pensar, es una posibilidad de imaginación, y eso se ve en la arquitectura, en la comida, bueno, en un montón de cuestiones. Entonces es un poco esa comparación
Hace unos días, en una entrevista que me hicieron, también jugábamos a pensar, por ejemplo, de una pertinencia a este concepto de ausencia para el presente, ¿no? Que uno tiene que estar presente, ¿no? Como que los dispositivos apelan a una presencia nuestra constante, ¿no? Esto que decía María Elvira, que no tenemos intimidad, porque bueno, siempre te está entrando un mail del laburo, siempre del trabajo, siempre te está entrando un mensaje que tenés que responder, como una presencia absoluta, y la ausencia puede ser una fuga, ¿no? Como sustraerse de esas distancias, tiene como una dimensión casi hasta terapéutica, digamos, ¿no? Sí. Bueno, ahí les dejé el link de... Ah, espera. Si no hubiese desarrollado su editorial, ¿con cuál le hubiese gustado trabajar y por qué? Les llega esa pregunta del chat. ¿Qué pregunta? A ver, hay muchas editoriales que me gustaron mucho, pero creo que me gustaría trabajar en una que no haga lo que yo hice en Cajanera para haberlo hecho yo. Así Okay. que alguna vez fantaseé, alguna vez que estaba muy agotado con la cuestión de llevar una editorial adelante, que implica un montón de cosas, y dije, che, y si trabajara de editor y nada más de editor en un lugar, y lo que imaginaba era trabajar en una editorial de ciencias sociales más bien clásica, proponiéndoles hacer un caja negra dentro de una editorial, como tratar de revolucionar el catálogo de una editorial de sociología más bien clásica, ¿no? Tipo siglo XXI, o Fondo de Cultura, como que alguna vez coqueteé con esa idea, pero porque creo que sí, que más que irme a trabajar en una editorial que ya haga lo que yo hago, haría eso. Vale, ahora nos queda muy poquito, 5 minutos, Ezequiel, entonces te voy a proponer un juego, a ver qué les parece. Yo voy a mandarles la lista de los libros que teníamos preparados, porque lo que queríamos Ezequiel y yo con estos últimos libros era poner, y aquí pongo la portada de Fragmentar el Futuro, que va como una especie de rocas, pero también pueden ser unos témpanos de hielo derritiéndose y no va saltando en uno a uno. Bueno, escogimos 5 libros para saltar uno en uno y pensar, reimaginar el futuro. O sea, como imaginar el futuro o deconstruirlo o pensar el presente a partir del futuro. Entonces, voy a dejarles la lista acá, se las estoy mandando en este momento. Y Ezequiel, cuéntanos, no sé, 2 frases de cada libro para dejarlos antojados y que ellos después vayan a la página y se enganchen más. Dale. No por ahí, empiezo por La humanidad aumentada, de Eric Sagan, que es un autor francés, de que nosotros tenemos 2 libros más, La silicolonización del mundo y La inteligencia artificial. Empiezo por acá, porque para mí es el que tiene la visión más oscura y distópica del futuro. Y es el autor al que hay que necesitar, que después de leerlo decís, tengo que imaginar otro futuro que el que me está planteando porque es muy oscuro. Él es un autor, Eric Sagan, que piensa básicamente cómo la tecnología hoy está quitándole soberanía a la decisión humana. En la humanidad aumentada lo piensa sobre cómo los gadgets celulares dejan de ser prótesis del ser humano para ser como una especie de asistentes. Y en la inteligencia artificial, que es el último que publicamos, él piensa cómo la inteligencia artificial se está volviendo hoy en un eje, como en un nuevo protocolo de verdad. Nos dice la verdad de un modo indicativo, además, nos dice cómo actuar. Y eso está haciendo que la humanidad pierda como capacidad de agencia política. Bueno, necesitamos pensar el futuro, porque eso es tremendo. Entonces, de ahí paso a Futurabilidad, de Bifo Berardi. También, Bifo, nosotros tenemos un autor autonomista italiano, tenemos varios libros de él. Fenomenología del fin es uno de los libros para mí fundamentales de su obra. Y acá en Futurabilidad, él nos llama a pensar, a mí una fórmula que él me parece que está usando, que está buenísima, que es algo así como, digamos, uno siempre tiende a pensar a partir de lo inevitable, que es lo que hace Eric Sagan, digamos. Pensar cuáles son las tendencias hacia las que estamos yendo. La filosofía y el pensamiento político tiende a pensar de esa manera, digamos. Lee las tendencias del presente y anticipa los destinos posibles de esa tendencia, digamos, que es lo probable. Pero él dice, la historia no se maneja a partir de lo probable, siempre irrumpe lo impensado. Y en Futurabilidad él trata de pensar lo impensado, digamos, cuáles son las tendencias que están inscritas en el presente y no son las que nos llevarían, los que nos llevarían a ese presente, a ese futuro
más probable, sino cuáles son las que nos llevarían a ese futuro menos probable, que bueno, es un futuro postcapitalista, bueno, que tiene ciertas características. De ahí voy a aceleracionismo, que digamos que de algún modo es un libro, es una compilación, es un libro que buscamos rastrear esta nueva tendencia de la filosofía política, que es el aceleracionismo. Fue el primer libro sobre aceleracionismo publicado en habla hispana, y hoy es un concepto, no diría mainstream, pero bueno, que se está pensando mucho. Y básicamente los autores de este libro trabajan sobre la idea de pensar en cuáles son los elementos del presente que podrían ser plataformas para imaginar futuros distintos. Y eso lo pueden ver tanto en algunas cuestiones políticas, tecnológicas, como podría ser, por ejemplo, los bitcoins o las criptomonedas. Son las criptomonedas un modo, un elemento a partir del cual podemos pensar un tipo de sociedad postcapitalista, digamos, con una valoración no capitalista del trabajo. Y bueno, a partir de una serie de análisis, los distintos autores que están acá piensan en esta idea de el aceleracionismo. La idea del aceleracionismo es que es una idea que toman de Deleuze, que es que acelerando ciertas tendencias del capitalismo, el capitalismo podría superarse a sí mismo. La idea de Deleuze, que Deleuze en realidad toma de Marx, ¿no? La idea de que como los medios de producción, en realidad, en algún punto hacen saltar las relaciones de producción y llevarlas hacia otro estado. Bueno, Y llegamos a la esperanza, a fragmentar el futuro, a la bueno, esperanza. quedó muy armadita esta exposición vertiginosa e improvisada. Fragmentar el futuro es uno de nuestros últimos libros, es de un autor que se llama Xu Hui, en el cual depositamos muchas esperanzas. Es un autor chino, la primera vez que se traduce al español. Así a los libreros les digo que tenemos un poco la esperanza de que sea como que sea un fenómeno. No les digo que igual que Byung-Chul Han, pero que algo de eso tenga. Está teniendo muy buena repercusión en los medios, porque es un autor muy interesante, que también piensa esta cuestión Oriente y Occidente, puntualmente sobre la cuestión de la técnica. Y la idea, para resumirla, bueno, el libro se llama Fragmentar el futuro, ensayo sobre tecnodiversidades. El subtítulo es una antología que armamos con él de ensayos breves, que tienen como eje esta noción de que el presente, digamos, de que hay que escapar un poco de la crítica, un poco de la que haría por ahí Eric Saddam, digamos, una crítica a la tecnología, una crítica antitecnológica, porque en realidad el problema, como decía María Elvira, no es la tecnología nos acompaña desde que somos seres humanos, digamos, es constitutiva de nuestra condición humana. El problema se está generando hoy por cierto tipo de tecnología, que es la tecnología occidental, moderna, europea, que durante el siglo XIX, siglo XX, colonizó el mundo y generó una concepción de técnica homogénea, digamos. Hoy todos pensamos la técnica a partir de los conceptos modernos, ilustrados, de ese tipo de tecnología. Pero Xu Hui dice, existe una diversidad tecnológica que hay que interpretar, que hay que recuperar. China, por ejemplo, que es el caso de él, tenía otra filosofía de la técnica antes de ser colonizada por la tecnología occidental. Una filosofía de la técnica que él puede rastrear tanto en la filosofía china, en el pensamiento milenario chino, en el Tao, el Zen, en la medicina china, y que implica otro tipo de noción epistemológica que la filosofía occidental. Y él hace un llamado, incluso en el prólogo, que es un prólogo que escribió para nuestra edición, a pensar también cuáles serían él le llama cosmotécnicas, a esta idea de una técnica vinculada a un tipo de cosmovisión. ¿Cuáles serían las otras cosmotécnicas no occidentales a partir de las que uno podría pensar, por ejemplo, en Latinoamérica? Y hace un llamado a continuar su trabajo en Latinoamérica. Entonces, a pensar cuáles eran las concepciones tecnológicas presentes, por ejemplo, en culturas originarias, que tenían sus tecnologías y que quedaron soslayadas como poco desarrolladas a partir de paradigmas que podrían generar otras técnicas contemporáneas. Entonces, esa es un poco la propuesta del libro, y es la idea de fragmentar el futuro, imaginar otras técnicas y otros futuros. Veo que están surgiendo preguntas relacionadas con la carátula y nos queda faltando el sorteo.
les voy a proponer algo, me muero de la tristeza porque amo estas conversaciones, pero Ezequiel, te propongo que te quedes los 15 minutos que faltan, Juliana Zambrano se queda contigo para hacer el sorteo y porque quiero que profundicen un poco más de las carátulas, pero la verdad es que me están esperando en StreamYard para el evento este de la Cámara Colombiana del Libro y no quiero llegar tarde, entonces los dejo acá con Juliana, con todo el equipo del Siglo del Hombre, que ahí están todos, para terminar como las últimas preguntas que tienen que ver con la carátula o con lo que quieran, porque la verdad pues no quisiera que se quedaran sin la posibilidad de hacer otras preguntas, pero entonces yo voy corriendo para otro lado. Muchas gracias, Ezequiel, gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Un abracito. Sí, la verdad que, como les decía antes, al diseño le dimos siempre mucha importancia desde el comienzo, por esta idea también de volver a las editoriales algo sexy como un disco, pensábamos un poco en esa idea. Y el diseño de futuros próximos, que es el de estos libros que veíamos recién, que es un poco como el que estamos más orgullosos y que nos gusta más, tuvo mucho trabajo, pensamos mucho en trabajar, es la primera colección que trabajamos más con una idea de serie, que me parece que es muy fundamental para la idea de que sea algo como muy reconocible. Y bueno, no sé si quieren, podría profundizar, hay muchos conceptos metidos en ese diseño de colección. Ahí tuvimos dos desafíos. Uno era como tratar de generar una colección, un diseño que vaya variando título a título, pero que mantenga una identidad. Que ahí las hace un diseñador que diseñó la colección y en general las hace esa diseñadora, pero a veces también tenemos otro diseñador que si no llegamos a tiempo de que se atora mucho trabajo, lo hace ese otro diseñador. Pero sí, la concepción de la colección es de una diseñadora, Consuelo Parga. Y bueno, el concepto, uno de los desafíos era esto, de lograr una variabilidad, pero mantener una identidad. Eso es muy difícil y es un gran desafío para cualquier trabajo de diseño desde mi punto de vista. Creo que acá lo logramos un poco con esto del color y que vaya cambiando, pero se mantenga siempre blanco, con el lugar donde está la figura y con el tipo de figura, que eso es lo otro que les podría contar, que ahí tuvimos un par de ideas un tanto delirantes, que tenían que ver un poco con esto por un lado, que les contaba antes, de este presente que sentíamos que se había vuelto un poco extraño para todos, como de estar todo el tiempo envuelto en situaciones que teníamos que pensar y que nos resultaban por ahí como desafiantes. Entonces una idea que teníamos era que queríamos que sean objetos medio imposibles, objetos como raros, figuras geométricas, pero figuras geométricas raras, imposibles, que hicieran preguntarte algo, que tuvieran algún juego óptico, así que eso era una idea. Y después la otra idea que teníamos era que para darle ese tono que queríamos que sea como un tono muy contemporáneo, se nos ocurrió una idea que era un poco, queríamos que sean objetos que se notara que fueron producidos en el mundo digital, pero llevados al mundo material, un poco como si fueran un objeto solo posible, que solo podía ser concebido en un programa de computación, que tuviera como una cuestión de diseño vectorial, bueno, como cierta calidad digital, pero llevada al mundo real. Entonces un poco como la idea de que lo virtual había invadido lo real, algo así. Y después sobre cada etapa, a veces tiramos algunos conceptos, pero como son libros, también era otro desafío, era, bueno, cómo ilustrar un libro de filosofía, porque un libro de música es más fácil, o de cine, o de ficción. Un libro de filosofía que a veces tiene conceptos muy complicados, cómo ilustrarlo. Entonces, muchas veces para nosotros, a veces son cosas bastante arbitrarias, imágenes que nos gustan y ya, y a veces son como hacemos un brainstorming así de conceptos, palabras, para que la diseñadora juegue, o a veces le damos algunas imágenes de ejemplo. Pero bueno, como que, por ejemplo, no sé, aceleracionismo, que lo estás ahí pasando, es como una especie de vector hacia el futuro, digamos, ¿no? Como una fuga hacia el futuro. Entonces, bueno, no sé, son esas ideas abstractas que aplicamos. No siempre, o la humanidad aumentada y esa idea, bueno, de un cubo como aumentado en sus dimensiones. La otra vez alguien nos dijo que cada una de esas imágenes pareciera una mutación de nuestro logo. Y es verdad, es verdad. Lo cual es como muy loco por pensar que nosotros ya teníamos algo de la estética de la última colección cuando pensamos en el logo, que fue lo primero que diseñamos. Pero sí, supongo que hay algo de eso de la caja que va mutando, de la caja negra. El logo y el nombre de Caja Negra, yo creo que
son algo muy mágico, porque realmente el origen fue absolutamente poético, digamos. Fue, bueno, un nombre que nos diga, que no sé, que visualmente o estéticamente nos transmita algo, un tono o algo, pero que no tenga un significado muy claro, sino que sea algo más poético. Así que la elección del nombre fue medio así, pero después se fue llenando de contenidos, como en una caja negra, ¿no? Como que caja negra, primero, la primera referencia que circulaba era la idea de la caja negra de un avión, y con Numancia, trabajaba con muchos autores malditos, entonces está un poco la idea de la escritura como accidente, de la editorial como un registro de algo que había pasado después de un accidente, estaba como muy presente esa idea. Pero la idea después de Caja Negra, bueno, vinculado al cine, tiene otra connotación, vinculado a la nueva colección tiene otra connotación, porque bueno, no sé si saben, pero el concepto de caja negra es un concepto muy central en el pensamiento sobre cibernética y sobre tecnología, ¿no? Una caja negra es un dispositivo en el cual uno no conoce el mecanismo, como un algoritmo, uno no termina de conocer el mecanismo, pero pone un input y tiene un resultado, digamos. Es como, casi toda la tecnología hoy funciona como una caja negra. Uno maneja un auto y no sabe bien cómo funciona abajo del capot del auto. Y esa imagen incluso se ha usado para pensar el arte últimamente. Hay un texto muy lindo de César Aira sobre la caja negra como metáfora para pensar el arte contemporáneo. Así que el nombre es un nombre que va cambiando sus sentidos según pasan los años. Tenemos un libro al respecto que se llama Hay un mundo por venir, que son de unos... gracias, Jenny, que bueno que te guste. Hay un mundo por venir, es un libro de unos autores brasileros que se llaman Viveiros de Castro, que por ahí lo conocen porque es un antropólogo bastante conocido, tiene un libro llamado Antropología Caníbal, muy bueno, y Deborah Danowski, que es una filósofa. Este libro, Hay un mundo por venir, aborda la cuestión del fin del mundo como un tipo de mitología contemporánea que nos estamos contando nosotros mismos, tanto en las películas como en la filosofía, la ficción, digamos, es como una insistencia de los últimos años, ¿no? Las imágenes del fin del mundo, y ellos lo que dicen básicamente es, el fin del mundo aconteció más de una vez, no es la primera vez que atravesamos el fin del mundo, de hecho, las culturas originarias de Latinoamérica vivieron ya un fin del mundo, tienen teorías y mitologías en torno a este fin del mundo, y también tienen unas teorías sobre lo que sería el antropoceno, sobre lo que sería la catástrofe climática, o tienen una concepción filosófica distinta de la relación entre hombre y naturaleza, que nos podrían dar algunas claves sobre cómo repensar este colapso ambiental, que por los que hoy está siendo pensado en los términos del primer mundo y en los términos de Occidente ilustrado, ¿no? Fragmentar el futuro hace algo parecido al libro de Byung-Chul Han, también hace algo parecido en la cuestión de la técnica, en algún momento piensa sobre cuestiones de ecología y sobre este eje temporal de Occidente, que sería premodernidad, modernidad, posmodernidad, apocalipsis, y parece ser como un vector histórico ineludible, y él dice, bueno, desde otras como técnicas, de otros lugares se puede pensar de manera distinta. Entonces, bueno, además de Vivero de Castro y Dabrowski, tenemos a Diego Stulbar, que es un autor argentino, tenemos un libro que se llama La ofensiva sensible, también en esta colección. Para el año que viene vamos a publicar un autor colombiano que vive en Chile, por ejemplo, que se llama Martín Arboleda, ¿sí? Así que ahí vamos a hacer algo juntos, estaría buenísimo. Se llama Martín Arboleda, es un libro sobre cómo la planificación vuelve a ser un eje fundamental para las políticas de Estado y sobre todo para la política de izquierda, y que hay que recuperar esta noción de planificación que tuvo su momento de izquierda en el siglo XX, pero que quedó muy lastimada por la deriva soviética y que hay que recuperarla desde otro punto de vista. Bueno, así que vamos a tener un autor colombiano para el año que viene. Quería solo de nuevo agradecer a todos por estar acá, para mí es un gusto, y agradecer los comentarios que los estoy leyendo ahora y me alegra mucho que valoren y que estén al tanto de lo que hacemos. Y por último, dejar abierto este canal a través de Siglo del Hombre. Ustedes pueden contactar con nosotros para lo que sea, si necesitan información de algún título en especial, si les gustaría recibir catálogos, si les gustaría
hacer en algún momento alguna actividad en alguna de sus librerías, como hicimos en algún momento con Casa Tomada. Bueno, cuenten con nosotros para lo que sea. Nos gusta trabajar muy en cercanía con los libreros y agradecemos y valoramos mucho su trabajo, que como les decía, para nosotros fue incluso formativo el trabajo con los libreros y somos los editores que somos gracias a las librerías, así que cuenten con nosotros para lo que necesiten y bueno, sabemos que también contamos con Siglo del Hombre como un puente privilegiado entre ustedes y nosotros.